Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer otra práctica. Vamos a ver nuevamente en un ejemplo de una agencia de viajes. Vamos a calcular lo que es el sueldo base y lo que es el pago de comisiones a través de una serie de condiciones que nos van a dar la pauta para poder calcular cada uno de estos rubros. En este caso tenemos una tabla en donde tenemos el nombre de vendedores, vamos a tener una categoría, las ventas que generó cada uno de los vendedores, el sueldo base que tiene cada uno de los vendedores dependiendo de su categoría, las comisiones, estas comisiones van a depender del número de ventas que hayan realizado, el total, obviamente pues ya vamos a calcular lo que es el sueldo base más comisiones, si tienen un préstamo y el total a pagar. En la parte inferior también tenemos el cálculo de totales, en el caso de ventas, en el caso de sueldos bases, en el caso de comisiones, el total de préstamos y el total a pagar. Para esto tenemos una tabla que nos va a indicar cómo es que se les va a pagar a cada uno de los vendedores. Una, dependiendo de su categoría va a ser el sueldo base, y dos, dependiendo del número de ventas vamos a tener el cálculo de comisiones. En este esquema vamos a tener tres categorías para el vendedor. La primera es vendedor en capacitación, que va a ganar un sueldo base quincenal de 2,000 pesos. La segunda categoría es un vendedor junior que va a ganar quincenalmente 3,200 pesos. Y la tercera categoría es el vendedor senior, que va a ganar 4,500 pesos a la quincena. Y por el otro lado tenemos que, independientemente de la categoría, más bien vamos a calcular las comisiones directamente del número de ventas sin tomar en cuenta la categoría en este momento. Entonces, de 1 a 5 ventas vamos a tener las comisiones de 400 pesos por venta. De 6 a 10 ventas vamos a tener la comisión por venta de 700 pesos, y más de 10 ventas, pues cada venta va a generar 1,000 pesos. Vamos a aplicar el formato de moneda a esta parte y vamos a empezar. Para esto vamos a ir utilizando fórmulas y vamos a introducir nuestra primera función lógica, que va a ser el si condicional. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a llenar la categoría de cada uno de los vendedores. En este caso vamos a usar abreviaciones para no copiar toda la categoría. Vamos a decir que el vendedor en capacitación va a ser un BC, el vendedor junior va a ser un BJ y el vendedor senior va a ser un BS. Entonces vamos a ir colocando cada uno de las categorías. Ok, muy bien, ya hemos terminado de llenar las categorías. Ahora vamos a llenar lo que son el número de ventas. Vamos a decir que Javier haya hecho únicamente 2 ventas, que Mayra haya hecho 4 ventas, que Karen haya hecho 10 ventas, que Mónica haya hecho 5 ventas, 7 ventas, 4 ventas, 9 ventas y 8 ventas. Ok, muy bien. Primero vamos a calcular el total del número de ventas. En este caso, para calcular el número de ventas, pues bueno, vamos a escribir nuestro signo de igual y tenemos varias opciones. En este caso vamos a utilizar la opción de utilizar la función que nos da Excel para realizar la suma de varios valores. Para este caso vamos a utilizar la función que se llama suma. Ahí automáticamente yo empiezo a escribir el nombre de la función. Excel me aparece una lista con las funciones que pudieran ser de las que yo deseo usar, ¿no? En este caso es la primera función. Una vez que yo escribo la parte o el nombre completo de la función, voy a abrir mi paréntesis. Ok, en este caso estamos seleccionando la función suma
Nos dice que la función suma tiene como parámetros número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente. Esto quiere decir que me permite sumar si yo voy seleccionando cada uno de las celdas, ¿no? Que sume C10, C11, C12, C13 y así sucesivamente. Sin embargo, también la función tiene otra posibilidad, que es sumar sobre un rango de celdas. En este caso, para hacer un rango de celdas, lo que tengo que escribir es la primera celda que va a contener mi rango. En este caso va a ser la celda C10. Voy a escribir 2 puntos y la última celda que está contenida en mi rango de celdas, que va a ser en este caso la C17. Vemos que el conjunto de celdas, el rango de celdas, se ha rellenado de un color azul. Eso quiere decir que, bueno, pues hemos creado o hemos hecho la referencia al rango de forma correcta, desde el valor 2 hasta el valor 8, o sea, de C10 hasta C17. Voy a cerrar mi paréntesis. Esto sí es muy importante. Cada vez que yo abro un paréntesis dentro de una función o utilizando la función, tengo que cerrar ese paréntesis. Una vez que terminamos, presionamos Enter y automáticamente tengo la suma de las ventas. En esta quincena, la suma total de ventas es de 49 ventas. Vamos a pasar al sueldo base. Para esto, el sueldo base depende de la categoría en la que esté el vendedor. Por ejemplo, para Javier Hernández Trejo, tendríamos un sueldo base de 2,000 pesos porque es un vendedor en capacitación, mientras que Mayra Torres Alcántara sería un sueldo base de 3,200 pesos porque es un vendedor junior, y Karen Barrera Alto sería o tendría un sueldo de 4,500 pesos por ser un vendedor senior. Ahora, ¿cómo podemos hacer que automáticamente Excel reconozca dependiendo de el tipo de vendedor? Bueno, pues para esto vamos a utilizar la función si condicional, la función lógica si, para poder distinguir entre una categoría u otra. En este caso, como en todos, para poder ingresar una función vamos a necesitar primero escribir nuestro signo de igual. Después voy a empezar a escribir el nombre de la función, que es si. Ok, ahí ya nos apareció la lista de funciones y voy a abrir el paréntesis para empezar mi función. En este caso vemos que en la ayuda que nos ofrece Excel, en la parte de abajo me dice, me aparece el nombre de la función si. Posteriormente de la apertura del paréntesis me aparece que debo de colocar ahí una prueba lógica. La prueba lógica es una condición que se debe de cumplir o no. Posteriormente a la prueba lógica vamos a tener el valor si verdadero y el valor si falso. El valor si verdadero se refiere a que en caso de que la prueba lógica sea verdadera, o sea, se cumpla, vamos a tener ese valor. En caso de que la prueba no se cumpla, entonces vamos a tener el otro valor. Ok, vamos a verlo. En este caso, mi prueba lógica, ¿qué va a ser? Pues bueno, va a ser que mi celda que contiene a la categoría, ¿no?, sea igual, sea igual a ¿qué? A la leyenda ABC. Como voy a compararlo con un texto, tengo que ponerlo entre comillas. ¿Para qué? Para que Excel reconozca que lo voy a comparar con respecto a un texto. Muy bien, entonces esa va a ser la comparación. Si B10 es BC, o sea, si B10 es igual a vendedor en capacitación, ¿qué va a pasar si eso es verdadero? Pues bueno, que en la celda me vas a colocar el valor de 2,000. ¿Por qué de 2,000? Pues porque es lo que gana un vendedor en capacitación. Entonces, si esa celda es igual a BC, entonces el valor correcto va a ser 2,000. Pero ¿qué va a pasar en caso de que no sea BC, que sea BJ o que sea BS? Muy bien,
Como necesito volver a preguntar entre dos opciones, porque son las que me quedan, BJ y BS, necesito abrir otro condicional, o sea, otra función sí. Las funciones se pueden anidar una dentro de la otra, las veces, pues bueno, que sean necesarias, ¿no? En este caso, entonces voy a anidar un sí dentro de otro sí, o sea, voy a escribir un sí dentro del otro sí, y vamos a escribirlo de la siguiente manera. Nuevamente voy a tener que si B10, la misma celda, es igual a BJ, en este caso vamos a escribir BJ, ¿qué va a pasar si es así? Bueno, pues ¿cuánto gana un vendedor junior? Me vas a colocar la cifra de 3200. Pero ¿qué pasa si no es, si no es igual a BJ? Pues en este caso ya tenemos cubiertas las tres opciones. Si no es BC y no es BJ, pues el único que nos queda es que sea BS. Entonces el vendedor senior gana 4500. Ok, con esto he terminado mi prueba lógica. Cierro el paréntesis del sí anidado y me falta cerrar un segundo paréntesis que es del primer sí condicional. Voy a presionar enter y listo. Automáticamente está dándome cuánto está ganando ese vendedor de sueldo base dependiendo de su categoría. Vamos a arrastrar nuestra función y eso es lo que vamos a tener. 2,000 pesos para Javier Hernández. ¿Por qué 2,000 pesos de sueldo base? Porque es un vendedor en capacitación. 3,200 para Mayra Torres. ¿Por qué? Porque es un vendedor junior. Y 4,500 para Karen Barrera Alto. ¿Por qué? Porque es un vendedor senior. Posteriormente tenemos un BJ que es Mónica y está ganando 3,200. Un BC que es Lorenzo Francisco, está ganando 2,000. Y podemos corroborar que cada uno de nuestros valores es el correcto. Esto es un sí condicional. Perfecto, entonces vamos únicamente a copiar nuestro formato para no perderlo. Listo, para que sea un gris claro o un gris oscuro. Siguiente paso es el cálculo de comisiones. El cálculo de comisiones se hace con base a nuestras el número de ventas. Entonces en este caso otra vez voy a necesitar un sí condicional que me permita poder calcular las comisiones con el dependiendo del número de ventas. En este caso, pues bueno, el vendedor Javier hizo 2 ventas. Por cada una va a ganar entonces 400 pesos según nuestra tabla de comisiones. En total, la ganancia de comisiones sería de 800 pesos. Pero bueno, vamos a dividir el video en 2 partes hasta aquí para que no se haga muy largo. En la segunda parte vamos a ver cómo calcular las comisiones dependiendo del número de ventas y la última parte del cálculo de nuestros total, préstamo total y los totales de cada una de las columnas.